Bienvenidos. Me alegro tanto de ver la sala llena para una actividad de literatura. Se dice que los niños ya no leen, pero creo que no es cierto. Bienvenidos. Les quiero recordar que la Biblioteca Pública es una asociación civil. No dependemos de ningún gobierno. Entonces, esas actividades son para ustedes y se hacen gracias a ustedes. Así que mil gracias por estar acá. Les voy a dejar disfrutar de esta actividad con el maestro Villoro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy contento de estar aquí en San Miguel de Allende una vez más y me da mucho gusto que sean amigos de la lectura, que estén en esta magnífica biblioteca. Gracias a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí. Vamos a tener después una firma de libros. En fin, va a ser una convivencia. También les digo que si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta de cualquier tipo que quieran hacer, después vamos a poder tener un espacio para dialogar un poquito y que ustedes puedan preguntar cualquier cosa que se les haya ocurrido en relación con este libro o con cualquier actividad relacionada con bibliotecas, la literatura, lo que a ustedes se les ocurra. Yo escribo libros desde hace ya muchos años y escribo para adultos, pero también escribo para chicos. Los libros para chicos varían mucho según los temas y las edades de los lectores. Ustedes leyeron La Gota Gorda, o algunos de ustedes leyeron La Gota Gorda, que ese es un libro para chicos un poco más pequeños. Lo escribí en una situación bastante complicada de mi vida que me interesa contarles porque a veces las historias surgen de circunstancias, de acontecimientos que aparentemente no tienen que ver con ellas. Yo estaba en Chile, que es un país donde la tierra tiembla. Esto parece normal casi para los mexicanos, porque aquí en México hay temblores, pero los temblores de Chile son poderosísimos, son una cosa verdaderamente increíble. Yo estaba en un encuentro en el que nos reunimos varios autores que escribimos para niños, y uno de los temas que estábamos tratando en el encuentro, y fíjense qué interesante es esto, uno de los temas que estábamos tratando es cómo usar el miedo en la literatura, porque algunas de las mejores historias tienen que ver con el miedo. Algo nos asusta, hay un monstruo, hay una bruja maligna, hay un bosque encantado, hay situaciones complejas que los personajes tienen que enfrentar. Entonces, en la literatura para niños, el miedo puede ser un gran estímulo, porque se da un desafío, se da un reto, una circunstancia amenazante, y entonces los protagonistas deben encontrar la manera de sobreponerse a esto, de salvarse. Entonces, hablamos durante el miedo en un día en Santiago de Chile, dimos nuestras ideas, opinamos, etc. Y en la noche, más precisamente en la madrugada, ese tema del que nosotros habíamos hablado, el miedo, se convirtió en una realidad en nuestra piel porque empezó a temblar, pero con una furia que incluso nosotros, los que veníamos de México y que conocemos los temblores, no habíamos sentido nunca. El edificio tembló, yo vi las paredes cómo se empezaban a caer de un lado, de otro lado. El hotel donde yo estaba, me encontraba en un 7º piso, quedó como esas casitas de muñecas. Ustedes han visto esas casitas, ¿verdad? De muñecas donde se pueden ver la cama, se puede ver la cocina, se puede ver todo por afuera. Así quedó el hotel, quedó como un cascarón. Por suerte, las paredes más importantes y los pisos no se vinieron abajo. Gracias a que eso sucedió, yo estoy aquí con ustedes. Me salvé por ese edificio maravilloso. Pero hubo muchos daños en la ciudad, como ustedes se pueden imaginar. El terremoto fue tan fuerte que cambió el eje de rotación de la Tierra. El planeta Tierra, como ustedes saben, da vueltas. Por eso tenemos el día y la noche. Está dando vueltas el planeta. Cuando tiembla en verdad muy fuerte, si el planeta da vueltas, digamos, teniendo una inclinación así, cambia de inclinación. O sea que todo el planeta se desvió un poquito
a causa de ese terremoto, una cosa impresionante. Entonces nosotros que habíamos hablado del miedo y que qué buenas ideas teníamos para contar historias del miedo, y no te preocupes, el miedo es lo más positivo porque a los niños les encanta sufrir escalofríos, pero a cambio de que después se recuperen, ¿verdad? Con un final feliz en donde se sobrepusieron a todo. Teníamos muchas ideas, pero una cosa es tener ideas y otra cosa es vivir experiencias. Y nosotros pasamos por este momento tan difícil. Al día siguiente, ¿qué sucedió? Bueno, pasaron, se podrán imaginar muchas cosas. Las calles de Santiago de Chile estaban llenas de vidrios. Caminábamos por las calles y se oía porque íbamos pisando vidrios por todas partes. Y naturalmente no había teléfonos. Todos los teléfonos se habían suspendido. Entonces, otro autor de libros para niños al que yo admiro mucho, que les recomiendo, aunque probablemente ya lo conocen ustedes, porque es un clásico absoluto, Francisco Hinojosa, Pancho Hinojosa, el autor de La peor señora del mundo, de muchísimos libros, ¿no? Pero él y yo somos muy amigos. Y entonces empezamos a buscar un teléfono para hablar, porque no podíamos comunicarnos con nuestras familias. Y después de mucho caminar por una ciudad que no conocíamos, vimos un puestecito donde una persona tenía un teléfono y dijimos, esta es nuestra oportunidad, aquí podemos hablar. Y logré hablar a mi casa y contestó mi hija Inés, que en ese momento tenía 10 años. Y entonces Inés me dijo, hola papá, ¿cómo estás? Vimos que tembló en Chile, que todo está terrible, que hubo un tsunami, porque después del temblor, en la ciudad de Concepción, que está muy cerca, vino un tsunami. Probablemente ustedes saben lo que es eso. Es un temblor en el mar. Se hace una ola gigantesca, ¿no? Y esa ola llega hasta las casas, y revuelca los coches, hace destrozos terribles. Bueno, entonces le dije a Inés, sí, estamos aquí. Me dice, qué bueno que estás bien. Me dice, ¿y cómo estás, papá? ¿Qué estás haciendo? Yo, para tranquilizarla, le dije, estoy con Pancho, como siempre, y no pasa nada grave. Y me dijo, si estás con Pancho y estás como siempre, de seguro están escribiendo cuentos para niños. Y yo le dije, sí, claro que sí, para tranquilizarla. Pero entonces colgué el teléfono y dije, le acabo de decir a Inés algo que no es cierto porque no estoy escribiendo, pero que se tiene que volver cierto. Entonces regresé al hotel y escribí el cuento La gota gorda, que trata de un hombre muy fuerte, es un gigante, que a pesar de ser un gigante tiene miedo de que tal vez no puede proteger a su pequeña hija. Él, aunque es muy poderoso, siente ese problema. Y ella es una chica muy sabia, muy inteligente, que le demuestra al papá que necesita su ayuda, pero que también ella se puede valer por sí misma. Entonces me pareció que era una manera importante de relacionarme con el tema que yo tenía en mente en ese momento. Imagínense ustedes, estás lejísimos de tu familia, estás lejos de tu hija, te preocupa que le pueda pasar algo. Entonces, como estaba yo tan lejos, como estaba yo preocupado, pues naturalmente escribí un texto sobre cómo proteger a una niña, o más bien tratar de protegerla, aunque ella, y ese es el secreto de ese cuento, ya no necesita ayuda, porque ella es muy lista y ella sabe qué hacer. Entonces, esto es un ejemplo de cómo ocurren las historias. O sea, a veces te sucede una cosa y escribes de algo que no tiene directamente que ver con eso. Yo no escribí de un terremoto. Luego escribí un libro para adultos que es una crónica de ese terremoto, lo que yo sentí, lo que yo viví, pero eso fue aparte. Pero también ese terremoto me impulsó a escribir el cuento La gota gorda, que es uno de los textos que ustedes leyeron, ¿no? Entonces así es como van surgiendo las historias. Siempre es una manera muy misteriosa, ¿no? Esto a veces se te ocurre en un sueño, a veces tiene que ver con algo que te dijo una persona, a veces tiene que ver con algo que leíste, una historia que escribió alguien más, pero que tú dices, esta historia se podría haber desviado hacia un lugar interesante y podría haber tenido otra solución. Entonces, las razones, las maneras en cómo surgen las historias son muy variadas. El libro salvaje, que también leyeron ustedes, es muy diferente. Es para lectores ya un poco mayores porque es mucho más largo, es toda una novela, es un libro bastante grande. Es un libro que para mí es muy importante porque tiene que ver con una cosa que me encanta y que debemos celebrar en esta biblioteca, que es la lectura. Leer es una aventura sensacional.
Yo creo que en el mundo hay muchas cosas que nos pueden hacer felices. Los viajes nos pueden hacer felices, una rica comida, las pláticas con los amigos, enamorarnos, los juegos que podemos tener de todo tipo, juegos electrónicos, Game Boys, el cine, las series de televisión, o sea, los museos, hay mil cosas que nos pueden hacer felices. Bueno, dentro de esas cosas, una de las más importantes es la lectura, porque el que lee va a tener siempre una posibilidad añadida, va a tener algo extra en la vida. El que no lee, pues vive su vida tal y como puede vivirla, pero el que lee, además de vivir la vida de siempre, tiene como un cuarto imaginario que puede abrir cada vez que quiere y donde las cosas pasan de otro modo. Un cuarto donde puede viajar a todas las épocas, a todos los países, y puede de pronto entrar mentalmente en China en una época lejana, o puede ir a las nieves de Siberia, o puede ir a las batallas de Napoleón, o puede ir a la luna y al futuro. Es decir, ahí está todo el mundo. Y también ahí está todo lo posible, porque la literatura trata de lo que ocurre, pero también de lo que podría ocurrir, y eso es fascinante. Entonces, la literatura es un gran regalo para nosotros, es una forma de la felicidad. Y yo, pues, he tratado toda la vida de relacionarme con los libros. Pero, ¿qué pasa cuando te relacionas con los libros? Que ocurren cosas bastante especiales. Por ejemplo, dejas un libro en la mesa del comedor o lo dejas en tu cama. Regresas a la mesa del comedor o a la cama y el libro no está ahí. Y dices, ¿qué pasó con mi libro? ¿Quién lo movió? Dice, no, pues sepa, yo no sé nada, nadie sabe nada, y de pronto el libro aparece en otra parte de la casa. ¿Quién lo movió? Misterio, no se sabe. Si tienes varios libros, ¿verdad? A veces pones el libro acá y de pronto aparece en otro lado y tú dices, a ver, pero un momento, yo había puesto este libro acá y ahora está en otro lado. ¿Por qué? No lo sé. Yo tengo una idea que por supuesto no se puede demostrar, es una idea mágica. La literatura tiene que ver con la magia. Esta idea mágica es la siguiente. Los libros son seres vivos. Los libros se mueven y los libros se acercan o se alejan de nosotros. A mí me ha pasado, por ejemplo, que durante mucho tiempo he estado persiguiendo libros que quiero leer y me ha costado mucho trabajo conseguirlos. Y de pronto, cuando ya se me ha olvidado que los estoy buscando, los encuentro de casualidad. Es como si el libro se hubiera escondido de mí y de pronto apareciera y dijera, aquí estoy, Juan, ahora sí, ya mereces leerme, ya te portaste bien, ahora sí te doy chance. Entonces, los libros, yo creo que te están buscando también a ti o se están alejando de ti. Esto que les digo es una superstición, esto que les digo es una idea mágica, yo no la puedo comprobar, pero el mundo está lleno de situaciones mágicas que no podemos comprobar. A lo mejor les ha pasado, o me atrevo a decir seguramente les ha pasado, que se les pierde un calcetín, pero un solo calcetín. ¿Qué pasa en una casa donde de pronto desaparece un calcetín y solo uno? ¿Por qué? ¿A dónde se va? La lavadora no tiene un agujero, o el fregadero no tiene un agujero, o el tendedero no tiene un hoyo por donde caigan los calcetines, no hay huecos en la casa. Y sin embargo desaparece uno, y no solo eso, algún tiempo después desaparece otro, y luego otro más. ¿Y qué hace la mamá o qué hace el encargado de lavar? Yo mismo, por ejemplo, ¿qué hago yo con los calcetines cuando lavo la ropa? De pronto se me queda uno y lo pongo en una cesta, digo, por si aparece el otro. Y aparece, bueno, tengo una cesta de calcetines divorciados o de calcetines solitarios que fueron abandonados por su pareja. ¿A dónde se fue la pareja? Porque no es uno. Ahí está la prueba de que algo inexplicable pasa en nuestra casa, en lo más cotidiano, en lo más normal. Yo digo, la única explicación es que el mundo es mágico. Hay cosas que pasan y hay que entenderlas. Yo pienso que tal vez hay una realidad paralela donde están los calcetines solitarios que se fueron de su pareja y que están haciendo sus fiestas y están ahí, o a lo mejor si los extrañan, van a volver de regreso en algún momento. Por eso yo los tengo en la cesta, para que ahí estén
y puedan estar como en la canción. Hay una canción de Juan Gabriel que dice: para que tú al volver no encuentres nada extraño. Ahí están estos calcetines cantando la canción de Juan Gabriel, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los libros. Se nos escapan. Imagínense ustedes una biblioteca como esta. Yo trabajé en una biblioteca en la Ciudad de México, que se llama la Biblioteca México. Está en una plaza, que es la Plaza de la Ciudadela. Y ahí conocí a los bibliotecarios, que son personas que se dedican toda la vida a ordenar libros. Y de pronto se les pierde uno y no saben cómo se les perdió ese libro, en qué momento salió del anaquel. Y yo digo, es un libro que se escapó, es un libro escapista, que está huyendo. ¿Por qué huye un libro de pronto? Entonces a mí se me ocurrió, pensando en esto, la siguiente historia. ¿Qué pasaría si un libro existiera, pero no quisiera tener ningún lector? Que fuera un libro salvaje, que fuera un libro que anduviera como los caballos que no tienen herraduras. Hay caballos broncos que no tienen herraduras, que no quieren tener un jinete, que nadie los ha montado nunca, que están en el monte y que ahí con ellos no se puede hacer nada, son totalmente salvajes. Bueno, un libro salvaje es un libro que no quiere tener lector. Es un libro que quiere estar a solas, que lo dejen en paz, ¿no? Si tuviera un cuarto, ese libro se encerraría en su cuarto, pondría música de rock a todo volumen, ¿no? Y diría: estoy solo, no me molesten, no me molesten. Bueno, este libro, el libro salvaje, está en una biblioteca. Hay bibliotecas como esta, que es una maravilla para la gente, porque es una biblioteca pública. Ustedes la pueden consultar. Fíjense qué regalo maravilloso poder consultar una biblioteca. Cuando yo era niño, nunca fui a una biblioteca. No había bibliotecas públicas que yo supiera, o no me llevaron nunca. Entonces, esto es sensacional, que haya una biblioteca para consultar, pero también hay gente que tiene muchos libros en su casa, tiene su propia biblioteca, y gente muy alocada, como el tío Tito, que está en mi libro salvaje, que vive para juntar libros. Su vida son los libros, y tiene libros. El tío Tito es un pariente un poco extraño. No me quiero meter en la vida de sus familias, pero me atrevo a decir que toda familia tiene un pariente un poco chiflado. No necesariamente nos cae mal, al contrario. Ese pariente un poco chiflado suele ser el más divertido. Es Navidad y es el que pone ambiente en Navidad, hace un baile extraño, trae un postre que nadie había visto, un postre fantasioso. Es un pariente simpático, pero es un pariente muy especial. Y entonces mi protagonista, que se llama como yo, se llama Juan, de pronto sus papás se están separando y le dicen: mira, en lo que arreglamos nuestros asuntos, tú vas a ir a vivir con tu tío Tito. Esa separación es un momento muy difícil. Mis papás se separaron y fue un momento muy duro para mí. Y sin embargo, con los años yo entendí que se puede pasar por eso y salir adelante y relacionarte tanto con tu padre como con tu madre. Ese momento de soledad yo quería dialogar con los chicos, porque eso se ha vuelto muy frecuente, es muy común, pero no deja de ser difícil. Entonces ese momento difícil yo quería compartirlo con los chicos, porque a Juan le pasa eso, pero luego también él puede tener una buena relación tanto con su padre como con su madre. Pero en lo que ellos arreglan sus asuntos en la casa y cómo van a vivir, le dicen: ve con tu tío Tito. Y el tío Tito le cae muy bien porque lo ha visto en las fiestas y todo, pero es un poco raro. Entonces va a tener que ir a vivir con el tío, con sus gatos y con todos esos libros, y dice: ay, nanita, ¿cómo me va a ir con el tío Tito? Eso no es lo más común. Además, 2 meses puede ser mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la escuela y se acercaban las vacaciones de verano. Se estaban acercando las vacaciones y yo tenía una ilusión enorme de que llegaran las vacaciones. Y es lo que le pasa a Juan. Él está esperando las vacaciones. Pero también me acuerdo que de pronto llegaba el primer día de vacaciones, yo no tenía que ir a la escuela, no tenía nada que hacer. Y yo decía: ¿y ahora qué hago? Tenía todo el tiempo y de pronto me entraba como una preocupación, ¿verdad? Decía: ¿qué puedo hacer con esto? A eso los grandes filósofos le llaman la angustia de la libertad. Tenemos que decidir y no sabemos qué decidir, no sabemos qué hacer, ¿no? Con eso. Entonces,
le pasa algo parecido a Juan, con la diferencia de que él no solamente tiene mucho tiempo y no sabe qué hacer, sino que va a dar con un tío que es simpático, pero es raro. Entonces, ¿qué va a pasar en esa casa con tantos libros? Él ha leído un libro por gusto sobre las arañas y no piensa leer otro libro. Pero lo que le llama la atención, y esto me parece muy interesante para compartir la pasión por la lectura, lo que le llama la atención es que en esa biblioteca inmensa llena de volúmenes hay un libro que no ha querido tener lector. Hay un libro que está escapando. Hay un libro que quiere vivir en secreto. Entonces se pregunta, ¿cómo será ese libro? ¿Por qué no quiere tener el lector? ¿Será posible atraparlo? Entonces, buscar el libro se convierte en un safari, en una cacería maravillosa para poder llegar a él, poder atraparlo y además hacer que el libro se deje leer. Porque no basta tener el libro en las manos, el libro no quiere ser leído. Entonces el libro agita sus letras para que no se sepa qué libro es, ¿no? Y entonces todo eso es una aventura. Y yo pienso que cada libro es parecido. O sea, cada libro es un objeto secreto que está por ahí oculto en una librería, en una biblioteca. Esta biblioteca está llena de libros salvajes, de libros que a lo mejor no quieren ser leídos, pero hay que atraparlos, hay que buscarlos. Y eso es lo apasionante. Para llegar a ese libro me pareció muy importante que tuviera una cómplice, una aliada, el protagonista. Y la aliada es la chica que atiende una farmacia. Esto me pareció muy, muy importante por lo siguiente. Las farmacias se parecen a las bibliotecas. Ustedes tal vez, no sé si sepan que las medicinas en las farmacias se ordenan por orden alfabético, como los libros en las bibliotecas. Y las farmacias ofrecen remedios, remedios para nuestro cuerpo, remedios para las enfermedades, pero los libros nos ofrecen remedios para nuestros problemas, para nuestras tristezas, para nuestras angustias, para el alma. Entonces, me pareció muy interesante que la chica que conoce las medicinas y que además es una estupenda lectora, ayudar en la búsqueda, porque para encontrar el libro hay que buscar otros libros. Cada libro te lleva a otro libro. Y cuando una persona te habla de un libro, mejora ese libro, porque te dice algo que tú no has visto en el libro. Y si tú le dices algo, ayudas a que la persona entienda otra cosa. Cada lector completa el libro, cada lector lo vuelve diferente, cada lector le aporta algo. Entonces, así, entre varios lectores se puede hacer esto. ¿Quién es el mejor lector? El libro salvaje lo dice con mucha claridad. El mejor lector no es el que ha leído más. A veces nos asusta que haya tantos libros. Hay gente que, yo conozco gente que no quiere entrar a una librería porque dice, son demasiados libros, no sé por dónde empezar, he leído poco. Y es como si los libros me dijeran, qué tonto eres, no sabes nada, no conoces nuestros títulos, no conoces... No, yo creo que el mejor lector, y lo digo en el libro, es el que lee con más pasión, con más intensidad. Entonces, por eso Juan, que ha leído solo un libro, puede leer mejor que su tío Tito, porque el tío Tito ya está un poco cansado de leer, ya no tiene novedad, no tiene sorpresa. Entonces, el mejor lector es el que lee con gran pasión. Entonces, yo espero que ustedes sean ese tipo de lectores y que no pierdan nunca la pasión por leer. Es algo sumamente divertido. Y les digo, en cada uno de ustedes hay un libro que ustedes pueden contar, un libro que ustedes pueden escribir, o si ya lo escribió otra persona, un libro que ustedes pueden completar. Cada lectura hace que un libro sea distinto. Y ahora, si les parece, podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Me parece que les van a pasar un micrófono, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo en línea y aprovecho para saludar a las personas que no alcanzaron cupo en esta sala y que nos están siguiendo en línea. Entonces, para que puedan oír las personas que nos acompañan en línea, les van a pasar un micrófono para que puedan hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Por aquí hay una.
Buenas tardes. Buenas tardes. Es maravilloso tenerte aquí. Muchas felicidades. Y mi pregunta es, para un escritor de tu talla, ¿qué sería lo más difícil en tiempo para crear un libro? ¿Qué sería más difícil, perdón? Sí, ¿qué parte sería lo más difícil? ¿Sería el tiempo? ¿Sería... ¿Para escribir un libro? Para concretar la historia. Bueno, depende. Mira, para la siguiente pregunta, ahí ya la tienes. Mira, el micrófono para la siguiente. Ahorita nada más contesto esta pregunta. Mira, ¿qué es difícil? Todo es difícil. Es difícil que se te ocurra el título, es difícil que se te ocurra la historia, pero eso es lo que vale la pena. Todas las cosas que valen la pena nos ponen nerviosos, ¿no? Si alguien te gusta y quieres hablar con esa persona, te pones muy nervioso y no sabes qué decirle. Y lo mismo pasa con las cosas importantes que uno escribe, por ejemplo, ¿no? Entonces, es difícil la historia, es difícil el ambiente, hacer un chiste. Si te haces el chistoso puede ser muy burdo, pero si tienes buen humor eso puede ser fantástico, etc. Al escribir para chicos, yo creo que lo más difícil es combinar dos cosas. Los lectores jóvenes son lectores extraordinarios, pero son lectores muy exigentes, porque se pueden distraer fácilmente y hay otras cosas que les gustan mucho. Entonces, ¿por qué un libro para niños es importante? Bueno, porque el libro tiene que ser suficientemente inteligente para los niños, debe ser lógico. Yo creo que no hay nada más serio y no hay mayor prueba de concentración que un niño jugando. Cuando un niño está jugando, tiene una concentración impresionante. Entonces, esa capacidad de concentración tiene que tener un estímulo muy lógico y muy inteligente. Y al mismo tiempo, la mente infantil es muy abierta. Entonces, admite estímulos muy variados en la fantasía. Entonces, combinar una fantasía abierta con una lógica rigurosa e inteligente es muy difícil. Hay quienes lo han logrado de manera maravillosa en libros como Alicia en el País de las Maravillas o El Principito, clásicos extraordinarios que combinan estos elementos. Eso yo creo que es lo más complejo de la literatura para niños y lo que yo trato de hacer. Ahora sí te toca a ti, amiga de azul. ¿El libro salvaje está basado en tu historia? Mira, es una muy buena pregunta. Fíjate que yo había escrito muchos libros y a ningún personaje le había puesto Juan, que es un nombre muy común. Ya está dejando de ser común, pero en mi época era súper común. Y sin embargo, nunca le puse Juan a un personaje. Pero este libro, yo quería que tuviera algo muy personal y yo quería identificarme con el personaje. Entonces, para identificarme con el personaje, le puse mi nombre y a su hermana le puse Carmen. Y así se llama mi hermana, se llama Carmen. Y utilicé algunas cosas autobiográficas. Por ejemplo, utilicé dentro de las cosas autobiográficas personales, utilicé esto, que se separaron mis papás, eso ya lo dije. Luego yo tuve un tío, que era mi tío Tito, que vivía no muy lejos de aquí en San Luis Potosí, y mi tío Tito era experto en animales, porque él había sido cazador profesional. Él respetaba mucho a los animales, solo cazaba en ciertas circunstancias muy, muy especiales, y era una persona que me hablaba del mundo de acuerdo con los animales. Entonces a mí me gustaba mucho hablar con él porque cada animal me daba enseñanzas, ¿no? Entonces con mi tío yo aprendía muchas cosas gracias a lo que él sabía de animales. Y yo he escrito 4 aventuras del profesor Zipper. Cada aventura tiene un tema específico. Uno es sobre la música, concretamente la música de rock, porque a un gran grupo de rock se le pierde la cuerda de sol. Bueno, más bien el guitarrista está en coma y se necesita una nueva cuerda de sol para que otro guitarrista lo sustituya. Y luego otra aventura es sobre los misterios del tiempo, los viajes en el tiempo. La tercera aventura es sobre la comida, ¿no? La maravilla de los platillos deliciosos, pero también el daño que hace el exceso de azúcar y de la comida sobre la nutrición también. Y el más reciente tiene que ver con el lenguaje, cómo las palabras nos unen y lo importante que son para nosotros. Entonces, cada uno de los libros tiene un tema y se pueden leer en el orden que quiera el lector. Entonces, bueno,
aprovecho para decir esto del profesor Zipper. Y ahora, amigo, tú tienes aquí ya el micrófono para una pregunta. Adelante. ¿De dónde sacaste la idea del profesor Zipper? Mira, el profesor Zipper me hizo pensar en lo siguiente. Yo creo que a veces los científicos son muy serios y son personas que buscan explicaciones, que todo tiene que ser muy comprobable. Y yo decía, ¿cómo sería un científico que fuera muy bueno en su trabajo, que diera explicaciones comprobables y todo, pero que no fuera serio y que también fuera amigo de la magia, de la intuición, de otras cosas, ¿no? Entonces, un científico que tuviera corazonadas y un científico que tuviera gustos infantiles. Porque yo no conozco ningún premio Nobel de Ciencia que sea un apasionado del fútbol o de la música de rock. Y este es un apasionado de la música de rock, del fútbol, de muchas cosas muy variadas, ¿no? Y entonces, pues, es como un niño en el cuerpo de un adulto. Entonces, eso me interesaba mucho, un científico que es como un niño, y por eso se lleva tan bien con los niños, ¿no? Y por eso los niños siempre le piden, ayúdenos a resolver un problema que tenemos. O sea, en el más reciente, en Las Palabras Perdidas, los niños de una escuela van directamente a ver al profesor Zipper y dicen, por favor, está pasando esto, están desapareciendo palabras, ayúdenos. Entonces, se relaciona muy bien con ellos. Así se me ocurrió la idea del profesor Zipper. Ahora, sí, adelante. Buenas tardes. Hola. Te tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un libro y tienes algún límite de tiempo para hacer un libro? Mira, la primera parte de tu pregunta es muy importante porque es muy misteriosa. Nunca sabes cuánto te tardas en hacer un libro. A veces piensas que vas a avanzar muy rápido, pero te atoras en algún tema y yo hay libros que me he tardado pues 6 meses en hacerlo. Por ejemplo, el libro Salvaje me tardé como 6 meses en hacer el libro. Pero luego hay otro tiempo que nadie calcula, que es cuánto tiempo estás pensando en un libro, ¿no? Es decir, se te ocurre una idea y dices, a lo mejor alguna vez voy a hacer un libro sobre ese tema, y ahí traes la idea. Y luego se te ocurre otra idea y dices, puedo juntar estas 2 ideas en ese libro que alguna vez voy a escribir. Entonces van pasando los meses y a veces los años y todavía no te pones a escribir. Entonces esa parte es misteriosa del tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se te tarda en ocurrir? Pues es difícil decirlo. Y luego el tiempo ya de realización son como 6 meses. Pero luego sucede lo siguiente, que el editor te dice, el libro podemos cambiar o debemos cambiarlo, debemos hacer alguna modificación. Entonces empieza un trabajo en donde dedicas otros 3 o 4 meses a hacer correcciones, ¿no? También. Y eso también es parte del trabajo. La verdad es que yo casi nunca escribo con una fecha de entrega, porque eso me pone muy nervioso, tener una fecha de entrega. A veces lo he tenido que hacer. En el periodismo lo hago. Yo escribo todas las semanas un artículo en el periódico y no me queda más remedio. Hoy es el día en que entrego mi artículo. Entonces hoy en la mañana lo mandé y todavía al rato me van a mandar observaciones y todo y se publica mañana. Entonces no me queda más remedio que entregar hoy, pase lo que pase. Pero con los libros yo trato de que la fecha de entrega la ponga yo porque quiero estar contento con lo que hice, quiero corregirlo lo suficiente. Y es que si ustedes escriben, les comento lo siguiente. Una de las cosas más divertidas de escribir es corregir. La gente no lo piensa así, pero yo creo que lo que realmente hace un escritor es que no solo le gusta escribir, sino reescribir, mejorar el texto, cambiarlo. Dice, ¿qué pasaría si en vez de este villano tuviéramos otro villano? ¿O qué pasaría si al final los personajes que se morían, mejor que se salven, ¿no? Entonces esas modificaciones es mucho más divertido. Corregir. Entonces esas correcciones yo no quiero que me quiten el libro hasta que yo no esté satisfecho con todo lo que hago, ¿no? Y eso me parece muy importante. Entonces, bueno, pero mientras te estaba yo contestando, fíjate qué curiosamente, mientras te estaba yo contestando, entró por alguna ventanita de mi cerebro una preocupación, porque tengo que entregar otro libro para jóvenes, me comprometí a fin de año. Entonces me acordé, dije, ay, nanita, voy tarde.
voy tarde. Pero entonces, como espero que esto que estoy diciendo sea cierto, y entonces cuando yo le hable al editor, regresando a México, le voy a hablar, le voy a decir, oye, voy un poco tarde, te entrego después, porque no quiero hacer las cosas a la carrera, ya tengo la idea, ya tengo todo, pero tengo que trabajar en eso, ¿no? Entonces sí trato de extender el plazo para que yo esté satisfecho. Sí. Aquí hay una niña. Yo le quiero preguntar que cómo se inspira para ponerle los nombres a sus personajes. ¿Cómo me inspiro para ponerle los nombres a los personajes? Eso es muy, muy importante, fíjate. La primera aventura que yo escribí del profesor Zipper, él tiene un enemigo y su enemigo se llama Cremallerus. Entonces, Zipper quiere decir cremallera, o sea, Zipper significa lo mismo, es el cierre que usamos para una ropa, es un zipper, pero esa palabra viene del inglés. Normalmente en español diríamos cremallera. ¿Por qué le puse estos nombres? Porque yo quería decir que los dos, el bueno y el malo, están hechos de lo mismo. Es decir, el ser humano puede ser bueno, puede ser malo, puede ser zipper, puede ser cremallera, ¿no? Entonces, así se me ocurrió. En otros casos, pues nombres que me gustan, por ejemplo, Sebastián Vegestorius, ese es un famoso anticuario, es un anticuario, entonces se llama Vegestorius porque está muy viejito, cada vez que abre la boca le sale una polilla de la garganta, de tan viejito que está, ¿no? Juvenal Maxifab, ese es el rey del detergente, ¿no? Entonces, pues tiene ese nombre. Luego, Pig Brother es el cerdito, y ustedes saben en inglés pig es cerdo, ¿no? Y hay un personaje de la literatura muy famoso que se llama Big Brother, el gran hermano, y entonces yo le puse Pig Brother por eso, y así se me van ocurriendo los nombres. Trato de que sean simpáticos los nombres y que tengan que ver con lo que pasa pues en las historias de los personajes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el nombre que tú escoges para un personaje, porque cuando encuentras el nombre ya encontraste el destino de ese personaje, su personalidad, ¿no? Entonces eso me parece muy importante y así es como trato yo de escogerlos. Pero ya les dije, tengo un personaje que tiene el más sencillo de todos los nombres, que es el mío, que es Juan. Sí, había otra pregunta por ahí. Hay varias, a ver. ¿Cómo te inspiraste en la cuchara sabrosa? La cuchara sabrosa. Mira, a ver, hay una competencia. Aquí en San Miguel Allende me he dado cuenta que una característica es que hay muchos restaurantes nuevos con guisos medio fantasiosos, ¿no? Por ejemplo, hoy vi hamburguesa de jaiba de concha suave. Yo no sabía que había hamburguesas de jaiba y menos de jaiba de concha suave. Suena espectacular, ¿no? Un bistec al café, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, en la cocina se pueden hacer muchas combinaciones. A mí se me ocurrió que hubiera una competencia de cocineros, pero ¿cuál es el mejor cocinero del mundo? Esa es la gran pregunta. Hay una obra maravillosa para niños, Hansel y Gretel, en donde dice, no hay mejor cocinero que el hambre. Cuando tú tienes hambre, todo te sabe muy rico. Tienes muchísimo apetito y lo que comas te va a saber delicioso. Entonces, el gran sazón de la humanidad es el hambre. Como ya los hermanos Grimm habían dicho eso, a mí se me ocurrió otra variante. ¿Qué puede hacer el profesor Zipper para superar a todos los grandes cocineros y todos los grandes chefs? Inventar una cuchara que hace que cualquier cosa que esté en esa cuchara sea sabrosa. Por eso lo que es sabroso es la cuchara, ya no importa lo que tenga arriba. Entonces el profesor Zipper pues gana cualquier competencia, porque ahí todo va a ser siempre más sabroso, porque lo que es sabroso es la cuchara que tiene la persona. Entonces así es como se me ocurrió esa historia, y bueno, es un concurso internacional muy importante de chefs, entonces aparecen unos chefs muy simpáticos, me parece. Sí. Ahí del lado de allá. ¿Cómo conseguir hacer una trilogía o hacer una serie de libros que no se vuelva a repetir como lo mismo, sino estar reinventándose?
Ah, claro, fíjate que esa fue una gran preocupación. La verdad es que ha pasado muchos años. Yo no pensé que el profesor Zipper pudiera hacer una serie. Tenía mucho miedo de que fueran iguales todas las historias. Entonces me tardé mucho en hacer una segunda y me tardo como 5 años entre libro y libro, realmente, o más, a veces más. Entonces eso me permite como alejarme un poco, pero sobre todo yo creo que la clave está en encontrar temas. Por eso yo decía, cada libro tiene un tema diferente. Es como si escribieras tú de distintos países, ¿no? Entonces, si vas a escribir el profesor Zipper en Francia o el profesor Zipper en Australia, pues le pasan cosas muy diferentes en Francia de las que le pasan en Australia. Entonces, yo lo que he escogido son temas, ¿no? El tiempo, viajar por el tiempo, la eternidad, el instante breve, o sea, todos los cambios que te puede dar el tiempo. Entonces, ese es todo un episodio, ¿no? El primero, pues la música de rock y las locuras del rock y todo eso, ¿no? Y la música en general, ¿no? Tiene que ver con eso. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, encontrar un tema especial, diferente, hace que yo pueda escribir. Por ejemplo, si escribiera ahora uno sobre los océanos, ya sería distinto. Todo sería distinto. Entonces, eso es lo que me permite que no me repita. Pero también me gusta que en los libros haya como una familia. O sea, que aparezcan distintos personajes. Por ejemplo, Gonzo Luque es el baterista del grupo Nube Líquida, ¿no? Que aparece en el primer episodio del profesor Zipper. Pero Gonzo Luque, que es un muy fornido baterista, se enamora locamente con las percusiones de su corazón que solo puede tener un baterista. Tum, 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 tum. Así es, su solo de batería ya es su corazón, de una chica que es nutrióloga. Entonces ella le revela algo terrible, que la comida puede hacer daño. Y él hasta entonces consideraba que 5 hamburguesas no hacían ningún daño, ¿no? 5 hamburguesas simplemente eran una golosina. Y entonces se da cuenta de que hay que comer de otra manera. Entonces Gonzo Luque reaparece ya no tanto como baterista, sino como goloso ejemplar en esa historia, y entonces esta es en la cuchara sabrosa. Y así sucesivamente van apareciendo distintos, ahí está la cuchara sabrosa, ¿no? Entonces van apareciendo los personajes, entonces es como una familia que van regresando ciertos personajes según sean necesarios para mí, y entonces cambian los temas, pero ahí tengo a los personajes a disposición. Ah, bueno, y en el de las palabras perdidas incluso aparece gente real. Aparece Pancho Hinojosa, mi gran amigo, autor de libros para niños, que tiene un papel sensacional porque dice cosas inteligentísimas, porque él solo puede ser inteligente. Y el ilustrador, Rafael Barajas el Fisgón, él aparece también en el libro, entonces aparecen también personajes reales. ¿Sí? ¿Quién tiene el micro? Ah, adelante. Sí, me gustaría saber si existen traducciones al alemán de tus libros. Al alemán existe el libro salvaje, Das wilde Buch. El libro salvaje existe en alemán, pero nada más. Sí. Y otros libros en alemán, pero para adultos existen traducciones. Pero para niños, solo el libro salvaje. Sí. Muchas gracias. De nada. A la hora de crear una historia es como muy difícil encontrar una congruencia entre la historia. ¿Qué tip recomiendas a alguien que no tiene como tu experiencia? Mira, eso de la congruencia realmente es algo muy significativo. De veras es importante, porque las historias que son buenas tienen que ver con eso, con que una cosa sucede porque pasó otra historia. Les pongo un ejemplo tomado de un gran especialista en literatura, un escritor inglés que se apellidaba Forster. Él dice lo siguiente: si yo les cuento a ustedes, murió el rey y murió la reina, les estoy diciendo algo que es curioso, es una anécdota. Murió el rey y luego murió la reina. Pues qué raro, ¿no? Que murió uno y murió otro, pobres, ¿no? Se acabó el reino. Hasta ahí queda. Eso es una anécdota curiosa. Pero si yo digo, murió el rey porque murió la reina, eso es una historia. Es decir, el rey muere de tristeza, el rey muere de ausencia, el rey muere por algo. Ahí hay una consecuencia, ¿verdad? Ahí tiene que ver, es congruente. Y entonces, para que eso sea congruente,
nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué pensaba el rey? ¿De qué manera quería a la reina para que la muerte de ella lo llevara a su propia muerte, ¿no? Entonces, las historias dependen de eso. Es difícil, pero yo creo que es algo que tiene que ver no solo con la literatura, sino con la psicología de los personajes, con cómo se comportan, porque uno no puede ser muy arbitrario. Un buen final te sorprende, pero al mismo tiempo tú dices, ah, caray, yo no sabía que esto podía ocurrir, pero es lógico, ¿no? Tú dices, claro, no me di cuenta que esto iba a suceder. Entonces te das cuenta que había una consecuencia. Pero si tú nada más inventas algo a lo loco, pues nada tiene que ver entre sí. Entonces es muy importante que las cosas tengan que ver. Y yo creo que ahí lo que también es muy importante es que la mente de los personajes, ¿verdad?, se conecte de tal manera que si, por ejemplo, de pronto los vemos que vacilan, dudan, luego que esa duda se justifique de otra manera, ¿no? Un gran escritor, Chekhov, decía, si un personaje saca una pistola al inicio de la historia, se tiene que disparar al final de la historia. O sea, no puedes nada más sacar una pistola y que ande por ahí un personaje así. Pues, ¿para qué sacó la pistola, no? Estás anunciando que va a pasar algo. Pero claro, la pregunta es, ¿a quién le va a disparar y por qué? ¿No? ¿Quién sigue? ¿Cómo subiste el primer libro para que la gente lo leyera? Bueno, yo empecé a escribir como a los 15 años en un taller de cuento, al que yo vi en el periódico que había un anuncio, había un taller gratis en la universidad. Me metí a ese taller y empecé a escribir cuentos y fui reuniendo esos cuentos, forman parte de un libro que luego yo escribí, publiqué, que se llama La Noche Navegable. Y entonces, bueno, cuando empiezas, pues tienes que probarte, ¿verdad? Tienes que mandarlo a una revista, te dicen que no, a un periódico te dicen que no, a una editorial te dicen que menos, ¿no? Y así vas, de rechazo en rechazo y todo, hasta que con unos amigos entonces dices, vamos a hacer nuestra propia revista, y así la haces. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, hice una revista para publicar mis textos con mis amigos, se llamaba La Tropa Loca. Y entonces ahí en La Tropa Loca era una revista, ya no se usa ese sistema, se llamaba mimeógrafo, era muy barato, y ahí hacíamos nuestras publicaciones. Entonces yo escribía lo que quería, porque era mi revista, y la vendíamos con unos cuantos centavos al salón de clase. Para que nos compraran la revista, yo escribía una sección de chismes, que eso era muy importante, porque en la sección de chismes yo ponía los romances del momento son, y ponía yo iniciales y cosas así. Entonces todo el mundo en el salón quería saber qué estaba pasando, porque eran los chismes del salón. Entonces, con tal de leer los chismes, compraban la revista, que era muy barata, de todas maneras, la compraban, y entonces ya también leían nuestros cuentos, leían nuestros reportajes, lo que hacíamos, lo que queríamos nosotros publicar. Entonces usábamos el chisme como un gancho, y eso era lo que yo escribía. Bueno, yo soy Flavia, y aquí en la Biblioteca Pública tenemos el Club de Literatura Infantil. Obviamente, sí, vimos parte del libro salvaje con los niños que son de edad de 6 a 7 años, pero encontramos aquí en la biblioteca el libro de La Gota Gorda. Entonces, como es para niños, ese fue el que nosotros encontramos, y aquí están los niños que leyeron ese libro y hicieron una actividad literaria que queremos entregarte. Ay, muchas gracias, mil gracias. Y ellos preguntaban, viendo tu biografía, decían, pero si su papá era filósofo y su mamá tenía otra profesión, ¿por qué él eligió ser escritor? Y es la misma pregunta que yo te hago. Sí, muchas gracias. Gracias por leer el libro. Bueno, ya les conté cómo surgió ese libro. Bueno, es muy misterioso cómo surgen las vocaciones, ¿verdad? ¿A qué nos dedicamos? Hay familias, ¿verdad?, donde el bisabuelo es médico y el abuelo es médico y el papá es médico y el hijo es médico y todos son médicos, ¿no? Así hay, o carpinteros, o sea, que se heredan de padres a hijos. Pues a mí lo que me gustó fue la literatura, porque lo que me gusta es contar historias. Mi papá no contaba historias, mi papá le gustaban las ideas, le gustaban los grandes problemas de la humanidad, enfrentarlos, y a mí
Bueno, ya les dije, eso es casi una confesión, los chismes, ¿verdad? Los chismes son la forma más elemental y primitiva de las historias, ¿no? Entonces, me interesa la gente, me interesan los afectos y las emociones, ¿no? Y entonces, eso lo puedo decir ahora, pero en realidad ¿por qué empecé a escribir? Se reduce a una historia. Todo se puede explicar con una historia. Yo tenía 14, 15 años, no había leído ningún libro verdaderamente por gusto. Estaba yo en la calle, porque en aquella época jugábamos en la calle, todos los amigos jugábamos fútbol en la calle, y un amigo llegó y me dijo, Juan, leí un libro. Y yo casi me preocupé, porque él nunca había leído un libro, yo tampoco había leído un libro. Dije, ¿qué te pasa? Oye, ¿hay algún problema? Y me dijo, no, es sensacional, es lo máximo, es lo máximo. Y me dio el libro. El libro se llama De Perfil y es de un escritor que se llama José Agustín. Yo lo leí en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Y el libro transcurre en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. El libro se ubica en la Colonia del Valle y se ubica en la Colonia Narvarte y yo vivía en la Colonia del Valle, que son barrios muy parecidos en la Ciudad de México. Al protagonista de Perfil le encanta la música de rock, que era mi fascinación, le encantan los deportes, no quiere ir a la escuela, yo tampoco quería ir a la escuela, lo confieso. Sirve de mucho ir a la escuela, no dejen de hacerlo, pero a veces uno no quiere. Y en fin, los papás del muchacho, en De Perfil, los papás del muchacho están a punto de divorciarse. Mis papás, como ya les dije, se había divorciado. Entonces yo dije, este es como mi vida, pero tiene una gran diferencia respecto a mi vida, que esto es divertidísimo, esto es apasionante. Y en cambio, a mí me pasa lo mismo, pero no lo encuentro divertido. Y entonces yo dije, a ver, si yo fuera capaz de escribir mi vida como José Agustín escribió de este personaje, mi vida sería maravillosa. O sea, no solamente me dio la oportunidad de escribir, o sea, no solamente me dio un oficio, sino que me dio una razón para vivir. Esta parte de las preguntas, porque sigue el otro momento especial, que es la firma de libros. Entonces, demos un fuerte aplauso. Gracias a ustedes, gracias.